Imagínate por un momento, tus pensamientos como los barrotes de una prisión. No son de acero, no son impenetrables, pero sí lo suficientemente resistentes para limitarte, para detenerte, para hacerte creer que no puedes ser más de lo que ahora eres. Esta es la trampa de la mente. Cada juicio que haces, cada pensamiento negativo que dejas circular, cada duda que permites que se asiente, todo contribuye a reforzar los barrotes de esa jaula. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tú tienes la llave? Que esa jaula no es permanente, que es tan frágil como el cristal más fino, y que un simple cambio en tu manera de pensar podría desmoronarla en 1000 pedazos. Lo primero que debes entender es que tus pensamientos no son la realidad. Esto es algo que aprendí de los monjes, aquellos que dedican su vida a dominar sus mentes y, por tanto, a liberarse de esa jaula. Ellos saben que la mente, sin control, puede ser el mayor enemigo, un tirano invisible que te domina con las armas del miedo, la inseguridad y la duda. Pero también saben que, con entrenamiento y conciencia, la mente puede ser tu mayor aliada, una herramienta poderosa que, en lugar de limitarte, te expande. Entonces, ¿cómo empezamos a liberarnos de esta jaula? Primero, necesitamos darnos cuenta de que estamos atrapados. Suena simple, pero pocos lo logran. La mayoría de las personas vive toda su vida sin cuestionar la voz que suena en su cabeza, esa voz que constantemente opina, critica, juzga, te dice que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, que deberías tener miedo. Esa voz, que parece ser parte de ti, no lo es. Es solo un patrón, un hábito de pensamiento que has cultivado a lo largo de los años, y que puede deshacerse. Pero, para deshacerlo, primero tienes que escucharlo, identificarlo y reconocerlo como lo que es, una ilusión. Hay un secreto que los monjes han guardado durante siglos, un secreto que cualquiera puede aprender si está dispuesto a hacerlo. Y es que el silencio es la primera herramienta para liberar tu mente. No se trata solo del silencio externo, de estar en un lugar tranquilo sin ruidos molestos. Se trata de aquietar el ruido interior. La mayoría de nosotros vivimos con una cacofonía constante en nuestras cabezas. Pensamientos de lo que deberíamos haber hecho, lo que deberíamos hacer, lo que otros piensan de nosotros. Todo esto crea un caos que nos desconecta de la paz interior, y esa paz es donde realmente empieza la liberación. Cuando te sientas en silencio, cuando simplemente observas esos pensamientos sin apegarte a ellos, comienzas a ver la verdad, tus pensamientos no son tú. Tú eres algo más profundo, más vasto, más libre. Y es en ese reconocimiento donde los barrotes de la jaula empiezan a debilitarse. La libertad no es un concepto externo, no es algo que alcanzas cuando todo está bien en tu vida. La libertad está dentro de ti, esperando ser descubierta, esperando a que te des cuenta de que ya eres libre, pero has olvidado cómo vivir en esa verdad. Es fácil perderse en los propios pensamientos, ¿no es cierto? La mente siempre está activa, construyendo escenarios, preocupándose por lo que viene o recordando lo que ya pasó. Pero hay algo que quizás no te has detenido a considerar: los pensamientos que te consumen, que llenan tus días y noches, no son el problema en sí. El problema es el apego que tienes a ellos, la manera en que les das vida y los conviertes en tu realidad. He visto cómo la mente, cuando no es observada, se convierte en un tirano silencioso. Pero aquí está el detalle que cambia todo: ese tirano solo tiene poder porque tú le das el control. Cada vez que te sumerges en una preocupación sin detenerte a observarla, cada vez que te identificas completamente con una idea o con una emoción, estás alimentando a ese tirano. Lo que los monjes nos enseñan, y lo que tantas personas han pasado por alto, es que puedes observar tus pensamientos como si estuvieras viendo una película. No tienes que ser el protagonista de cada escena que tu mente proyecta. Puedes, en cambio, sentarte en la butaca del espectador y simplemente observar. Esto es lo que quiero que entiendas con claridad: observar tus pensamientos no significa eliminarlos o pelear contra ellos. De hecho, cuanto más luchas contra algo, más poder le das. ¿Alguna vez has tratado de no pensar en algo? Inmediatamente ese pensamiento se hace más fuerte. El verdadero poder está en aprender a observar, sin juzgar, sin reaccionar y sin identificarte.
Es decir, si un pensamiento de miedo aparece, no tienes que ser ese miedo. Solo puedes verlo como un visitante temporal en tu mente. Esto me recuerda a una lección que aprendí de un monje budista en el corazón de los Himalayas. Él decía que la mente es como un cielo inmenso, vasto y abierto. Y los pensamientos son simplemente nubes que pasan a través de ese cielo. Algunas nubes son oscuras y densas, otras son ligeras y pasajeras. Pero ninguna de ellas permanece para siempre. El cielo nunca cambia, siempre está ahí, inmutable. Lo que cambia son las nubes. Así son los pensamientos. Si te identificas con las nubes, crees que el cielo está nublado para siempre. Pero si puedes recordar que el cielo sigue siendo el mismo, sin importar cuántas nubes lo atraviesen, entonces puedes encontrar una paz profunda. Esa paz es el verdadero estado natural de tu ser. Lo que ocurre con la mayoría de nosotros es que nos apegamos a las nubes. Creemos que somos esas nubes. Creemos que nuestros pensamientos y emociones son permanentes, inmutables. Cuando te sientes atrapado en una emoción como la ira, el miedo o la tristeza, parece imposible pensar que alguna vez podrás sentir algo diferente. Pero eso es solo una ilusión creada por la mente. Ningún pensamiento, ninguna emoción dura para siempre. Si observas con atención, te darás cuenta de que todo está en constante cambio. El desafío es darte cuenta de que puedes soltar, que puedes dejar de aferrarte. Y cuando logras esto, algo mágico sucede, la jaula que mencioné antes comienza a desaparecer. No es que los pensamientos desaparezcan de repente o que la mente deje de producirlos. No, los pensamientos seguirán apareciendo, las nubes seguirán cruzando el cielo. Pero tú ya no estarás atrapado en ellos. Serás el observador, no el prisionero. Este cambio de perspectiva es lo que te permite tomar las riendas de tu vida. Ya no eres una víctima de las circunstancias, ya no eres un esclavo de tus propios patrones mentales. Descubres que la libertad no es algo que venga de fuera, no es algo que alguien pueda darte o quitarte. Es algo que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que te des cuenta de ello. Los monjes nos enseñan que para vivir en esa libertad interna debemos practicar la no identificación con los pensamientos. No es que dejes de pensar, sino que aprendes a no reaccionar ante todo lo que pasa por tu mente. Dejas de tomarte tan en serio esos juicios automáticos, esas críticas internas, esos miedos infundados. Aprendes a vivir con ligereza, porque comprendes que los pensamientos son pasajeros, no son la verdad absoluta. Y cuando llegas a ese punto, cuando comprendes que la mente es solo una herramienta, entonces puedes comenzar a usarla en lugar de ser usado por ella. Es curioso cómo la mayoría de nosotros pasa la vida buscando soluciones externas para problemas internos. Tratamos de encontrar la paz en el mundo, de controlar el entorno, de ajustar las circunstancias a nuestra conveniencia, con la esperanza de que, si todo está bien afuera, entonces estaremos bien adentro. Pero este enfoque está equivocado. El mundo exterior es, por naturaleza, incontrolable. No puedes preverlo todo, no puedes controlar lo que los demás hacen, lo que sucede a tu alrededor. Y si basas tu paz mental en eso, te condenas a una vida de frustración constante. Es aquí donde entra el verdadero secreto. La paz y la libertad que buscas no dependen del exterior, sino de tu capacidad de dominar tu mundo interno. Este es el punto en el que muchos tropiezan. Creen que la libertad mental significa tener pensamientos completamente positivos, un estado perpetuo de felicidad y bienestar. Pero eso no es libertad, es otra forma de trampa. Porque, si tu mente está obsesionada con buscar solo lo positivo, sigues siendo esclavo de tus pensamientos, de esa necesidad de controlar cada aspecto de tu vida mental. Lo que realmente necesitas no es eliminar los pensamientos negativos, sino aprender a no reaccionar ante ellos. Dejar de identificarse tanto con ellos, y de ese modo, liberarte del ciclo constante de lucha. Los monjes han comprendido algo fundamental que nosotros en el mundo moderno hemos olvidado: la quietud interna. No se trata de silenciar por completo la mente ni de detener los pensamientos, porque eso sería ir contra la propia naturaleza de la mente. La mente piensa, es lo que hace.
Pero dentro de esa tormenta constante de pensamientos, existe un centro de calma que puedes alcanzar. No es necesario detener la tormenta, solo necesitas encontrar el ojo del huracán, ese lugar de quietud inquebrantable dentro de ti. Una de las enseñanzas más profundas que he recibido es que la mente siempre buscará algo de que aferrarse. Es parte de su función, organizar, catalogar, analizar. Pero ese análisis constante no es lo mismo que sabiduría. De hecho, a menudo la sabiduría surge en los momentos en los que dejamos de pensar, en los momentos de quietud, cuando por fin nos permitimos estar presentes, sin que la mente controle cada aspecto de nuestra experiencia. En el silencio, puedes empezar a escuchar lo que realmente está sucediendo dentro de ti, más allá del ruido superficial de los pensamientos cotidianos. El silencio del que hablo no es algo que se pueda forzar. No es el resultado de una lucha o un esfuerzo. Es algo que sucede cuando dejas de alimentar a los pensamientos. Imagina que los pensamientos son como un fuego, cuanto más los atiendes, más madera le echas al fuego, más crecen. Pero si dejas de alimentarlos, ese fuego eventualmente comienza a apagarse. No porque estés luchando contra él, sino porque simplemente dejas de darle lo que necesita para arder. Esa es la clave, no luchar, sino soltar. Y soltar no significa resignación ni apatía. No significa que dejes de importarte o que te vuelvas indiferente. Todo lo contrario. Soltar es un acto de profunda sabiduría, de entender que hay cosas que están fuera de tu control, y que aferrarse a ellas solo te trae sufrimiento. Cuando aprendes a soltar, encuentras una libertad que no se puede describir con palabras, una sensación de liviandad, de espacio, como si estuvieras respirando aire puro después de años de estar encerrado en una habitación oscura y asfixiante. Hay algo maravilloso que sucede cuando dejas de aferrarte a los pensamientos y empiezas a vivir desde ese espacio de calma interior. La vida sigue sucediendo, claro. Los desafíos, las dificultades, las emociones fuertes, todo sigue ahí. Pero tu relación con todo eso cambia. Ya no estás en guerra con tu propia mente. Ya no ves los pensamientos como enemigos ni como verdades absolutas que te definen. Empiezas a verlos por lo que son, fenómenos pasajeros. Y eso cambia todo. Dejas de ser una marioneta de tus emociones, dejas de reaccionar impulsivamente ante cada pensamiento que cruza por tu mente. Una vez que experimentas esa quietud, esa paz interna, te das cuenta de que siempre ha estado ahí. Solo que no la habías notado, porque estabas demasiado ocupado persiguiendo pensamientos, apegándote a ideas, queriendo controlar todo. Pero la paz no es algo que tienes que crear. No es algo que viene de afuera. Es tu estado natural, tu esencia más pura. Y cuando te alineas con eso, cuando te permites vivir desde ahí, te das cuenta de que la libertad que buscabas no estaba en ningún otro lugar más que dentro de ti. Solo hacía falta dejar de escuchar el ruido para poder encontrarla. Una de las trampas más comunes en las que caemos es la creencia de que, si logramos cambiar nuestros pensamientos, automáticamente cambiaremos nuestra realidad. Es una idea que parece lógica: si pienso positivamente, entonces mi vida será positiva. Pero la verdadera transformación no viene solo de cambiar los pensamientos, sino de la comprensión profunda de que no somos esos pensamientos. Esa es la diferencia crucial. No basta con intentar reprogramar tu mente para que piense de manera optimista, porque al final sigues jugando el mismo juego, solo que con otras reglas. Lo que realmente necesitas es despertar al hecho de que los pensamientos son solo una pequeña parte de ti, y no el centro de tu existencia. Es fácil perderse en la ilusión de que todo lo que pasa por nuestra mente es importante. Vivimos en una época en la que el ruido mental es constante, las redes sociales, las noticias, la publicidad, todo compite por nuestra atención. Y dentro de ese caos, nuestra mente salta de un pensamiento a otro, de una preocupación a la siguiente, sin descanso. Pero lo que no nos damos cuenta es que esa carrera constante solo alimenta el estrés, la ansiedad, el miedo. En algún punto, olvidamos lo que realmente significa estar en paz. Los monjes nos enseñan que la verdadera sabiduría no viene de llenar la mente con más información o pensamientos positivos. La sabiduría surge cuando la mente se aquieta,
cuando dejamos de aferrarnos al pensamiento como nuestro único medio de interacción con el mundo. Piensa en esto: si constantemente estás pensando, no estás experimentando la vida tal como es, sino solo a través del filtro de tus pensamientos. Estás interpretando, juzgando, analizando, y eso te separa de la realidad en su forma más pura. No ves las cosas como son, sino como tus pensamientos te dicen que son. Y eso es lo que nos mantiene en la jaula. Cuando permites que la mente se calme, aunque sea por un breve instante, algo asombroso ocurre. Te das cuenta de que hay una conciencia más allá del pensamiento. Una presencia que está ahí, inmutable, sin importar lo que esté ocurriendo en tu mente. Esta es la esencia de lo que los monjes llaman el testigo interior. Es esa parte de ti que puede observar tus pensamientos sin involucrarse en ellos, sin identificarse. Esta es la clave de la liberación: darte cuenta de que puedes ser el observador, no el actor principal en el drama de tu mente. A medida que practicas esta habilidad de ser el observador, te das cuenta de que los pensamientos, por más ruidosos o insistentes que sean, no tienen poder real sobre ti. Son simplemente eventos mentales que vienen y van. No tienen más control sobre tu vida que el que tú decides darles. Y cuando realmente comprendes esto, la jaula que tus pensamientos han construido comienza a desmoronarse. Esto no significa que tus pensamientos desaparezcan por completo. Eso es un malentendido común. La mente sigue haciendo lo que hace mejor: generar pensamientos. Pero tú ya no te apegas a ellos. No te atrapan. Y esa es la verdadera libertad. Es poder estar en medio del caos mental, pero sin ser arrastrado por él. Es ver las tormentas pasar, pero saber que tú no eres la tormenta. Algo que siempre me ha impactado de los monjes es su capacidad para enfrentar la vida con serenidad, sin importar las circunstancias. Esto no es porque vivan en un mundo libre de problemas o desafíos. Al contrario, ellos también experimentan el dolor, la pérdida, el miedo. La diferencia es que no se aferran a esos sentimientos, no construyen su identidad alrededor de ellos. Entienden que todo es transitorio, que cada emoción, cada pensamiento, es solo una ola en el vasto océano de la conciencia. Y aquí está el verdadero secreto: cuando dejas de luchar contra tus pensamientos, cuando dejas de identificarlos como tú, algo increíblemente poderoso sucede. Empiezas a experimentar una sensación de espacio interior, de amplitud. De repente, hay una distancia entre tú y lo que tu mente está proyectando. No eres la ira, no eres el miedo, no eres la ansiedad. Eres el espacio en el que todo eso sucede, pero no te define. Esa es la esencia de lo que significa vivir en libertad. No se trata de alcanzar un estado de perfección mental o emocional, porque eso no es posible. La mente seguirá fluctuando, los pensamientos seguirán llegando. Pero cuando ya no les das el control sobre tu vida, descubres una paz profunda, un descanso interno. Y esa paz no depende de las circunstancias, de lo que ocurra fuera de ti. Es inquebrantable, porque nace de la comprensión de que tu verdadero ser está más allá de cualquier pensamiento o emoción pasajera. Una de las grandes paradojas de la mente es que, cuanto más intentas controlarla, más incontrolable parece volverse. Es como tratar de sujetar el agua en tus manos: cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa entre tus dedos. Esta es la naturaleza del pensamiento. Muchos buscan dominar su mente mediante el esfuerzo, intentando forzarla a quedarse quieta o a pensar únicamente de manera positiva. Sin embargo, esta es una lucha perdida desde el principio. Porque, como hemos visto, la mente no está diseñada para estar en silencio perpetuamente. Es activa por naturaleza. La clave no está en suprimirla, sino en aprender a relacionarnos con ella de una manera completamente diferente. Imagina que estás sentado a la orilla de un río. El agua fluye constante, trayendo consigo ramas, hojas, pequeñas piedras, tal vez incluso troncos más grandes. Eso es lo que hace un río: transporta cosas de un lugar a otro. Los pensamientos son como esos objetos flotantes en el río. Si intentas detener el agua, si tratas de controlar el flujo, te agotarás y, al final, no lo conseguirás.
Pero si simplemente te sientas a observar, permitiendo que el agua siga su curso sin intervenir, descubres algo fundamental: el río sigue su camino sin que tú tengas que hacer nada. Esa es la relación que necesitas construir con tus pensamientos. No puedes detener el flujo, pero sí puedes observarlo sin dejar que te arrastre. La mayoría de nosotros no tiene esa distancia. Cuando un pensamiento surge, inmediatamente reaccionamos a él, nos identificamos, lo hacemos nuestro. Si es un pensamiento negativo, nos sentimos mal; si es positivo, nos sentimos bien, y así vivimos a merced de lo que nuestra mente nos proyecta en cada momento. Pero si te das cuenta de que tú no eres esos pensamientos, que puedes observarlos sin involucrarte, entonces el control cambia de lugar. Ya no es tu mente la que te controla a ti, eres tú quien decide cómo reaccionar, o incluso si reaccionar. Una enseñanza poderosa que aprendí de los monjes es que la mente nunca deja de crear historias. Es su función. Todo lo que ves, escuchas o experimentas pasa por el filtro de la mente, y ella le da un significado, una narrativa. Sin embargo, esas historias no siempre son ciertas. En muchos casos, son proyecciones basadas en miedos pasados, experiencias no resueltas o creencias limitantes que has acumulado a lo largo de los años. El problema surge cuando confundes esas historias con la realidad. Un ejemplo común es el miedo. La mente tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que puede salir mal. Este es un mecanismo de supervivencia, está diseñada para protegernos, para alertarnos de posibles peligros. Pero en el mundo moderno, ese sistema está sobreactivado. En lugar de advertencias útiles, la mente tiende a proyectar miedos irracionales sobre el futuro, haciéndonos creer que algo terrible está a punto de suceder, cuando en realidad estamos a salvo. Y lo que es aún más interesante es que estos miedos suelen basarse en situaciones que nunca llegarán a ocurrir. Lo que los monjes practican es desmantelar esas historias una a una. No luchan contra ellas, no intentan eliminarlas. Simplemente las ven como lo que son, proyecciones de la mente, no realidades. ¿Y qué sucede cuando ves una historia como una proyección? Pierde su poder sobre ti. Es como ver una película sabiendo que lo que está sucediendo en la pantalla no es real. Te emociona, te envuelve, pero en el fondo sabes que es una ficción, algo que ha sido creado. Y cuando aplicas esa misma comprensión a tus pensamientos, ocurre algo transformador: el miedo, la ansiedad, la preocupación, todas esas emociones que te paralizan empiezan a disolverse. No porque las hayas eliminado, sino porque ya no les das poder. La verdadera libertad mental no significa vivir sin pensamientos o emociones negativas, sino entender que no tienen que definirte. Puedes experimentarlos sin quedarte atrapado en ellos. Esto es lo que los monjes han perfeccionado a lo largo de los siglos. No viven una vida libre de problemas ni de desafíos, pero su relación con esos desafíos es diferente. No los toman como algo personal. Ven los pensamientos y las emociones como parte de la experiencia humana, pero no como algo que tenga que controlarlos o dominarlos. Este es el secreto: no necesitas cambiar tus pensamientos para liberarte de ellos. Lo único que necesitas es cambiar tu relación con ellos. Cuando logras eso, cuando puedes observar tus pensamientos sin identificarte, te das cuenta de algo asombroso: siempre has sido libre. Los barrotes de la jaula nunca fueron reales. Solo existían en tu mente, sostenidos por la creencia de que tus pensamientos eran más importantes de lo que realmente son. Pero al soltar esa creencia, descubres el vasto espacio interior que siempre estuvo ahí, esperando a que lo habitaras. La mente, en su naturaleza más básica, es una herramienta poderosa que nos ha permitido avanzar como seres humanos. Nos ayuda a resolver problemas, a planificar, a imaginar. Pero, paradójicamente, también es la fuente de nuestro sufrimiento cuando la dejamos descontrolarse. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de que no somos la mente, sino que la usamos. El problema no es la existencia de pensamientos, sino nuestra relación con ellos, nuestro apego a ellos. Al creernos nuestros pensamientos, nos limitamos a un espacio mental pequeño, lleno de juicios, expectativas y miedos. Pero esa jaula puede abrirse.
Uno de los mayores engaños que la mente nos juega es el de hacernos sentir que estamos incompletos, que nos falta algo. Desde pequeños, nos enseñan a buscar algo fuera de nosotros para sentirnos plenos, reconocimiento, éxito, seguridad, amor. Y la mente se aferra a esa búsqueda interminable, convenciéndonos de que, si logramos esto o aquello, seremos felices. Pero la felicidad que está condicionada a algo externo es efímera, porque tan pronto como conseguimos lo que queríamos, la mente crea una nueva meta, un nuevo deseo. Es un ciclo interminable de insatisfacción. Los monjes, al retirarse del mundo exterior, no lo hacen para escapar de él, sino para confrontar la raíz del problema, la mente misma. Ellos han comprendido que la verdadera plenitud no proviene de acumular cosas o logros, sino de liberar la mente de ese deseo constante de querer más, de necesitar siempre algo nuevo. Han descubierto que la paz interna no es algo que se gana, es algo que siempre ha estado ahí, cubierto por capas de deseos y preocupaciones. Esas capas son construcciones de la mente, proyecciones que nos mantienen en un estado perpetuo de búsqueda, como si estuviéramos persiguiendo una sombra que nunca podemos atrapar. El secreto está en detener esa persecución. No es que debamos renunciar a nuestros deseos o metas, sino que debemos entender que nuestra verdadera esencia no depende de ellos. Podemos tener ambiciones, podemos buscar el crecimiento, pero sin identificarnos con esas búsquedas, sin permitir que definan quiénes somos. Uno de los métodos más eficaces para empezar a desidentificarse de la mente es a través de la meditación. La meditación no es una práctica mística ni algo reservado solo para los monjes. Es una herramienta práctica para aprender a observar sin reaccionar, a ver cómo los pensamientos surgen y se disuelven sin necesidad de intervenir. Cuando te sientas en silencio, sin distracciones, lo que ocurre es revelador, empiezas a notar cuántos pensamientos pasan por tu mente. Al principio, puede parecer abrumador. Pensarás, ¿cómo puedo encontrar paz en medio de este caos? Pero, con el tiempo, te das cuenta de que no necesitas detener los pensamientos para encontrar la paz. La paz ya está ahí, debajo de ellos, esperando a que te aquietes lo suficiente como para percibirla. Lo que sucede durante la meditación es que comienzas a experimentar la diferencia entre tú y tus pensamientos. Te das cuenta de que hay un espacio entre el observador y lo observado. Ese espacio es fundamental. Cuando empiezas a verlo, comprendes que no estás atrapado en tus pensamientos como creías. Ellos vienen y van, pero tú permaneces. Ese tú que observa es el testigo silencioso, la conciencia pura. Esa es tu verdadera esencia, y es inmune a los altibajos de la mente. Es liberador descubrir que no tienes que resolver cada pensamiento, que no tienes que luchar contra ellos ni controlarlos. Simplemente puedes observarlos, permitir que estén ahí y luego dejarlos ir. Cuando dejas de resistir, dejas de sufrir. La resistencia es lo que amplifica el dolor mental. Al resistir un pensamiento o una emoción, lo alimentas, le das fuerza. Pero cuando lo observas sin apego, pierde su poder sobre ti. Se convierte en lo que siempre fue, un fenómeno temporal, pasajero, sin la capacidad de definir tu ser. Este proceso de desapego no sucede de la noche a la mañana. Es una práctica diaria. Es como entrenar un músculo. Cada vez que te sientas a meditar o practicas la conciencia plena en tu vida diaria, fortaleces tu capacidad para observar sin reaccionar. Poco a poco, te das cuenta de que el espacio entre tú y tus pensamientos se amplía, y con ello, tu sensación de libertad también crece. Y aquí está el verdadero regalo de esa libertad. Cuando te liberas de la tiranía de la mente, empiezas a vivir de manera más auténtica. Ya no estás atrapado en narrativas internas, en viejos patrones de comportamiento, en miedos y deseos que te limitan. Puedes actuar desde un lugar de claridad, de calma, de profunda comprensión de lo que realmente importa. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una danza fluida, donde los pensamientos y emociones pasan, pero tú te mantienes firme, enraizado en tu verdadera naturaleza. Ese es el secreto que los monjes han descubierto y que todos podemos aprender. La verdadera libertad no está en cambiar el mundo exterior ni en controlar la mente, sino en aprender a vivir desde ese espacio interior, donde la mente ya no te controla,
sino que tú la observas, la usas, pero nunca te identificas con ella. Una vez que comprendes que no eres tus pensamientos, que existe ese espacio entre tú y lo que la mente genera, algo profundo comienza a cambiar en tu vida. Empiezas a notar cómo las historias que antes dominaban tu día a día pierden su poder. Aquellos diálogos internos que solían envolverte en un mar de preocupaciones, inseguridades o deseos insaciables ahora solo se convierten en ruido de fondo. No es que desaparezcan de inmediato, pero tu relación con ellos cambia de manera fundamental. Este desapego que surge no es frialdad ni indiferencia. No se trata de ignorar la vida ni de apartarse del mundo. Al contrario, te permite vivir más plenamente. Es como quitarte una venda de los ojos. Al dejar de identificarte con el flujo constante de pensamientos, te vuelves más receptivo a lo que realmente está sucediendo en el presente. Las pequeñas cosas cobran un significado renovado: el viento en tu rostro, el sonido de las hojas, la sensación de respirar profundamente. No estás distraído por la mente, así que te vuelves más consciente de la vida que ocurre a tu alrededor y dentro de ti. Esa atención plena que los monjes cultivan es, en esencia, lo que nosotros necesitamos. La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático, moviéndonos de una tarea a otra, saltando de un pensamiento a otro, sin detenernos a realmente estar en el momento presente. Esto genera una especie de desconexión, no solo con lo que nos rodea, sino con nosotros mismos. Nos sentimos incompletos, como si siempre faltara algo, pero no es por falta de lo que sucede fuera, sino porque no estamos realmente presentes en lo que hacemos o experimentamos. La mente nos mantiene atrapados en una red de pensamientos sobre el pasado o el futuro, y así, perdemos el momento actual, que es lo único que realmente tenemos. Cuando comienzas a practicar esta conciencia del presente, algo sorprendente sucede: te das cuenta de lo suficiente que ya es este momento. No necesitas nada más, no hay carencia, no hay ansiedad, solo la plenitud de la hora. Esto es algo que los monjes han sabido durante siglos, y es la base de su serenidad. No viven en un mundo diferente al nuestro, no tienen menos problemas o desafíos, pero su enfoque en el presente les permite vivir desde un lugar de calma y aceptación. Están en el mundo, pero no están atados a él. Es importante comprender que esta aceptación no significa resignación. No implica que debamos dejar de aspirar a mejorar nuestra vida o alcanzar nuestras metas. Más bien, se trata de hacer las paces con lo que es, aquí y ahora, en lugar de luchar contra ello. Al aceptar el momento presente tal como es, sin desear que sea diferente, nos liberamos de una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. Porque gran parte de nuestro dolor proviene de la resistencia. Resistimos lo que sucede, resistimos lo que sentimos, resistimos nuestros pensamientos. Pero esa resistencia no cambia nada, solo añade más dolor a la ecuación. Al abrirte a la aceptación, empiezas a descubrir una nueva forma de moverte por la vida. Ya no estás empujando contra el flujo, ya no estás atrapado en el torbellino de pensamientos y emociones. Simplemente estás presente. Y desde esa presencia, tus acciones se vuelven más fluidas, más claras, más alineadas con lo que realmente importa. No actúas desde el miedo o el deseo compulsivo, sino desde una comprensión profunda de la situación en el momento. Es como si, al liberarte de la mente, accedieras a una sabiduría interna que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Los monjes han aprendido que este espacio de presencia y aceptación es donde reside el verdadero poder. No el poder que busca controlar o manipular el mundo exterior, sino el poder de estar en paz, sin importar lo que suceda. No importa si la vida trae dificultades o alegrías, todo es recibido con la misma calma y claridad. Y este es el gran secreto: la verdadera fortaleza no está en resistir el dolor o evitar el sufrimiento, sino en permitir que todo pase a través de ti sin quedar atrapado en ello. Cuando vives desde esta comprensión, te das cuenta de que la vida no es una serie de problemas a resolver, sino una experiencia a ser vivida plenamente. No tienes que correr constantemente hacia la siguiente meta o la siguiente solución. Puedes detenerte, respirar, estar presente. Y en ese acto de detenerte, encuentras una paz que no depende de lo que ocurra en el exterior, sino que surge de lo más profundo de tu ser.
Esa es la verdadera libertad de la que hablan los monjes. Una libertad que no viene de evitar los pensamientos o controlar las emociones, sino de permitir que todo sea como es, sin aferrarte, sin resistirte. Y es en esa liberación donde encuentras el espacio para ser quien realmente eres, más allá de las limitaciones de la mente. Un ser en paz, enraizado en el presente, libre de las cadenas que la mente intentaba poner a tu alrededor. El viaje hacia la libertad mental no se trata de eliminar los pensamientos ni de vivir una vida desprovista de desafíos. Se trata de trascender la ilusión de que estamos atrapados por nuestra mente, de soltar la creencia de que somos víctimas de lo que pensamos o sentimos. Al abrir esa jaula, nos damos cuenta de que nunca hubo cadenas, solo patrones mentales que seguimos por hábito, por desconocimiento. Y cuando ves eso, algo en ti se libera de una manera profunda y definitiva. Este despertar a una nueva forma de vivir no implica una transformación externa drástica, la vida sigue presentándote retos, momentos de alegría, momentos de tristeza. Lo que cambia radicalmente es cómo te relacionas con todo ello. Te das cuenta de que los pensamientos vienen y van, pero ya no los tomas como verdades absolutas. Ya no te ves obligado a reaccionar ante cada uno de ellos. Eres libre de decidir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles puedes dejar pasar como nubes en el cielo. Este simple cambio, esta nueva forma de relacionarte con la mente, marca una diferencia inmensa en tu paz interior. Cuando los monjes enseñan el arte de vivir sin ser dominado por la mente, no te están diciendo que debes evitar los pensamientos negativos ni que debes aspirar a un estado de felicidad constante. Ese es un mito que muchos persiguen y que solo conduce a la frustración. En lugar de eso, lo que proponen es un camino de autocomprensión, de conocer las fluctuaciones naturales de la mente y aprender a no identificarse con ellas. Saben que la mente es como el clima, a veces hay tormentas, a veces hay calma. Pero el cielo, que está detrás de las nubes, siempre permanece intacto, inmutable. Ese cielo inmutable es tu verdadera esencia. No es afectada por lo que la mente proyecta, pero está ahí, silenciosa, esperando a que te des cuenta de su presencia. Ese descubrimiento te devuelve a un estado de equilibrio, donde ya no te dejas llevar por las emociones intensas, ni por los miedos ni las ansiedades. Te conviertes en el observador de tu propia vida, y desde esa posición, actúas con mayor sabiduría y compasión, tanto hacia ti como hacia los demás. Algo hermoso sucede cuando aprendes a estar en paz con tu mente, dejas de buscar la validación externa, dejas de depender de las opiniones de los demás o de los resultados para definir tu valor. Te das cuenta de que, en lo más profundo de ti, ya eres suficiente. Esa sensación de plenitud no depende de nada ni de nadie. No es algo que puedas perder ni que alguien te pueda arrebatar. Es tuya por derecho natural. La libertad mental también te permite vivir desde un lugar de mayor autenticidad. Ya no te sientes obligado a cumplir con expectativas externas, ni a seguir los guiones que la sociedad te ha impuesto. Empiezas a actuar desde tu verdadera naturaleza, desde ese lugar interno donde habita la calma y la claridad. Las decisiones que tomas ya no están basadas en el miedo o en la necesidad de aprobación, sino en una profunda conexión con lo que realmente importa para ti. Y esa autenticidad atrae naturalmente más paz, porque vives alineado con tu ser, no en conflicto con él. Vivir de esta manera no significa que los problemas desaparezcan, pero cambia por completo cómo los enfrentas. Las dificultades se vuelven oportunidades para profundizar en tu comprensión, para refinar tu práctica de desapego y para ver, una vez más, que no eres esclavo de las circunstancias. Los monjes lo entienden bien. El sufrimiento no es algo que pueda eliminarse del todo, pero sí es algo que podemos aprender a experimentar sin que nos destruya. Es posible sentir dolor sin quedar atrapado en él, y es posible experimentar alegría sin aferrarse a ella. Ambos, el dolor y la alegría, son parte del flujo de la vida, y al aceptar ese flujo, te liberas de la desesperada necesidad de controlarlo. La sabiduría de los monjes radica en su capacidad para moverse con la vida, en lugar de luchar contra ella. Ellos han comprendido que el verdadero secreto no está en evitar los pensamientos ni en alcanzar un estado de perfección mental, sino en aceptar la naturaleza cambiante de la mente y del mundo. Al hacerlo,
encuentran una paz que trasciende lo que ocurre en el exterior, una paz que está anclada en su interior. Esa paz está disponible para todos nosotros. No requiere vivir en un monasterio ni renunciar a nuestras responsabilidades. Lo único que requiere es que abramos los ojos a la realidad de lo que somos, conciencia pura, libre de las ataduras de la mente. Esa jaula de la que hablábamos nunca fue real. Las barreras, los límites, las paredes que sentimos, todo ello fue creado por nuestras creencias. Pero una vez que ves la verdad, una vez que comprendes que eres más grande que cualquier pensamiento o emoción, te das cuenta de que siempre has sido libre. Y en esa libertad, encuentras la verdadera plenitud de vivir. El secreto del monje, en su esencia más pura, no es un misterio reservado para unos pocos. Es un recordatorio de algo que ya sabíamos, pero que habíamos olvidado. La libertad no se encuentra en controlar la mente, sino en trascenderla. Solo cuando abres la jaula de tus pensamientos puedes volar hacia la inmensidad de lo que realmente eres.